Bueno, hoy estamos aquí para darle inicio a una nueva serie de pequeños clips, de pequeños podcasts que quiero hacer con gente extranjera que viva en Colombia o que viaje mucho a Colombia, que tenga un interés especial en Colombia. Y hoy estamos aquí con Rupert Stebbings. Rupert Stebbings es el gerente general de Alma, que es una empresa que busca traer al hidroplano de vuelta a Colombia para abrir destinos turísticos de no son de fácil acceso por vía terrestre. Y también ha sido cónsul de Inglaterra en Medellín. ¿Cómo ha cambiado Colombia en los últimos 4 años? Sí, Esto es un balance muy del gobierno de Petro, sí, sí. digamos. En los últimos 4 años, ¿cómo ha cambiado la proyección de Colombia hacia el exterior? Muy complicado porque mucha gente dice aquí que Petro ha dañado la imagen del país. No estoy tan convencido con eso en exterior, porque los inversionistas o extranjeros en general tienen mucha experiencia en todo el mundo, presidentes o primer ministros diferentes, administraciones diferentes, y honestamente, normalmente pasan por encima, si no es en cosa todo extremo, como en el caso de Venezuela. Ujú, Ellos mirando en Perú, en Colombia, en Brasil, en Argentina, que es un país para invertir. México es un buen ejemplo. Ya pasó a cambio totalmente de derecha hasta la izquierda, pero la gente sigue invirtiendo, aún más en muchos casos. Los extranjeros no le preocuparon tanto por la política en un país, que es como un estable. ujú, Obviamente, varias cosas aquí no salen bien. La déficit fiscal es un problema, pero si es invirtiendo aquí, viste muy bien los últimos 4 años. Los precios de propiedad subieron. Entonces, si compraste hace un ratico, es más. Si compraste cuando Petro llegó y todo el pánico de toda la derecha diciendo, vamos a mandar nuestra plata a Miami o donde sea, y el peso fue 5.500, tú mandas tu plata. Ellos perdieron su plata ujú, totalmente porque ya el peso es mucho más bajo otra vez. Igual, si un ajá. extranjero llegó en 2022, compra un apartamento en 5.000 pesos por dólar, por ejemplo, en 3.600, 3.700, si vendieron, ganaron 20% solamente en la moneda, en la tasa de cambio. Entonces, los Ajá. extranjeros en general fueron bien aquí y es fácil, si es tan problemático, no tienen tantos turistas, tanta gente viviendo aquí, tantos digital nomads. Aquí en Medellín no puedes caminar 2 minutos sin encontrar un extranjero. Sí. Y esa es la Y verdad. ahora, Y eso es, yo creo, Medellín, Bogotá siempre tiene muchos extranjeros, porque es el centro ujú, temático y de colegios, todo esto. Cartagena tiene lo mismo de siempre, pero Medellín, el cambio es radical. porque ahora Colombia se volvió un destino de pensionados, un destino incluso para vivir, ya no es solo de turismo, ahora hay mucho Ujú. extranjero que quiere irse a vivir, y eso yo lo vi que en los últimos 4 años aumentó. Ha subido montones. Ese digital nomad visa es básicamente nuevo. Y ya hay tantos extranjeros, yo escucho muchas historias que ya es mucho más difícil sacar una visa. Si es residente, digital nomad, ya son, no sé, solamente en Medellín, pero son mucho más particular de quién viene, van a Ujú, agregar valor a la economía. Entonces, no, la ha cambiado tanto. Y sí, muchos viviendo, mucha gente comprando, quedando. Y el efecto, irónicamente, ya extranjeros quejando que Medellín ya es más costoso. Ellos vienen aquí mucho, que es muy barato, todo es barato, y ya, no, mira el costo de esto, mira el costo de esto. Es culpa de ellos, es el es famoso la gentrification, gentrificación, claro. que es el precio de... Y en todas las páginas, en la Facebook, hay Medellín Expats como página, tenéis 70, 80 mil personas en una sola página de Facebook. Hay Okey, muchos ready to see, y ellos quejaron. El precio de esto no, pues es muy costoso. ¿Dónde vas? ¿Dónde es más barato? Y es 100% culpa de ellos, por los restaurantes, los bars, claro. los apartamentos, todo es culpa de ellos, porque ya la gente puede cobrar más y muchos locales no van a Provenza, no van a los lugares, porque ya los precios son básicamente en dólares. Entonces, sí, ellos quieren vivir aquí, y la calidad de vida es muy alta, el clima muy bueno, pero ya los costos más, entonces ya están pensando 2 veces, yo creo. Sí, evidentemente, pues ellos han tenido un impacto fuerte y no podemos solamente celebrar que ahora hay más gringos que vienen a instalarse en Colombia. Ujú. ¿Tú crees que ya ha cambiado un poco ese tema
del turista sexual, del turista de drogas y caló algo, pegó en algo el tema del país de la belleza? A mí, yo puedo hablar solamente la verdad de Medellín, porque no quiero meter. Ajá. Bogotá no tiene este problema. Cartagena, yo creo, es reducido. Pero en Medellín, no. A mí personalmente sigue subiendo. ¿Ah, sí? Cada vez más. Mira, es con respecto a Medellín, la mayoría de turistas aquí no son por esto, pero es ellos. Mira, vamos por allá, la fiesta es bueno, las drogas, las mujeres, es muy triste, especialmente cuando es con menores. Y a mi juicio, mientras ficos haciendo esta tremenda campaña, go home, no son bienvenidos, rechazando gente en el aeropuerto, arrestando gente. El problema con esto es la famoso, ¿cómo se llama? Mariposa y la llama. Es que hace mucho, mucho, en inglés es moth to a flame. Tú Ah, dices, una ¿cómo se llama? No sé, a existe en moth, español. una polilla a las llamas, al fuego. Sí, Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay ciertos turistas que cuando escucharon que escopolamina, que las drogas, las mujeres, todo es malo, que viene por esto. Como igual fueron a Bangkok, ellos les gustan el peligro. Y cada vez hace un título de rechazamos a ese turista, arrestamos a ese turista, también es haciendo publicidad que en Medellín hay esto. Esa es mi ujú, preocupación. Pero así que okey, todavía no es controlado. Por cada persona que rechazaron, ¿cuántos más viene? ¿Cuántos más no arrestaron? ujú. Entonces, Medellín, yo creo, ya es condenado. Esto no va a cambiar. Bueno, pues es que Medellín sí lo podemos considerar como un mundo en sí mismo y, pues, Fico es su gobernante, pero tú también tienes alma Sí, alma no. ¿Qué quiero decir? Es que en Tailandia es Bangkok. Pero Tailandia tiene 20 lugares más donde van la gente. sí, No es solamente Bangkok. Y yo creo que la gente ya está aprendiendo que, o tiene que aprender que Colombia es mucho más que Medellín. Si quieres fiesta, viene a Medellín. Bienvenidos. sí, Porque gastaron, gastaron. Sí, están obviamente, si están aquí legalmente haciendo cosas legales. Disfruta la fiesta. Hay muchos, muchos lugares como este de fiesta. Y como Tailandia, Colombia tiene montones de lugares espectaculares para visitar que nada que la naturaleza, la belleza, las costas, las montañas, los ríos, las ciénagas, tiene de todo. por eso. Tú sales también de Medellín. Con Alma Air has tenido que ir a lugares muy remotos de Colombia y has tenido la suerte de poder conocer un Sí, turismo que casi correcto. nadie ha visto. ¿Ese turismo también progresó en estos 4 años? Sí, es que yo creo una cosa en turismo y mucho enfoque, no, más que 4 años, mucho enfoque en el crecimiento de cifras. ¿Cuántos turistas, cuántos visitantes, cuánta gente en el aeropuerto? Y se fueron así, en todos los aeropuertos. Subió mucho. Sí, pero ya el enfoque es en varias cosas. Y el gobierno de Petro, como la ONU, hablaron de esto. Es que la calidad, es una palabra no tan bueno, la calidad de los turistas, cuánto gastaron. Y aquí estamos mirando más y más hoteles de lujo. Mira, ya tenemos Four Seasons en Cartagena. Tenemos Wake aquí en Colombia, que en Medellín, ya Wake van a abrir otro. Es súper lujoso. Encima de los hoteles tenemos los cruceros Del interiores. Magdalena. Magdalena. Ama Waterways tiene uno, ya tiene dos. Esos 96 cruceros por año. Y ese clientes pagan 3,000, $4,000 por la semana. Entonces, un nuevo tipo de turista ya es muy importante. Y Alma Air, no voy a extender Alma Air, pero nosotros tratamos de esto también. Nuestro enfoque de turista es cuando USAID todavía están en COP 16, ellos mencionaron Colombia Morphosis. Es un video muy bonito, Colombia Okey, Morphosis. Colombia Morfosis. Sí, es muy bonito el video y la idea de ellos es conectar turistas con plata, con las comunidades aisladas, sin plata, porque como la ONU dice, la forma más rápida para sacar de la pobreza es por turismo. Y vives en una ciénaga bonita, una montaña bonita, es conectar a turista con la plata a estas comunidades. Y en mucho del mundo hay turistas ya que hacen cosas de caridad, visitar una comunidad, intercambio de culturas, pintar una casa, ayudarlos. Ese turismo ya es súper grande en muchas partes del mundo. Y yo creo para Colombia puede ser un tremendo cosa para promocionar. Que viene aquí, ayuda a gente. ¿Cómo ayudas? Simplemente con plata, si quieres. Si vas a un pueblo aislado,
haces una caminata en el bosque, comes un almuerzo, pagas 30 y $40 y vas. Esa es Ujú, la comunidad que no tiene plata. O igual hace cosas más físicas. Vamos allá 3 días, pintamos una casa, construimos una casa. ujú. Es pasa en el mundo y yo creo es el próximo paso para Colombia. Y esa experiencia para un turista es supremamente sexy. Sí, y hay muchos turistas que hacen esto para devolver la casa a sentir bien. Yo fui a Ajá, Colombia sí. y yo ayuda en la comunidad indígena. Ujú. Y no, es valioso, sin duda. Sí, sí, a los extranjeros les gusta mucho eso. Bueno, entonces, ¿tú crees hoy que, a diferencia de hace 4 años, Colombia hoy es más sexy para el turismo? Creo que sí, pero es más conocido y hay menos miedo. Yo creo que es más cosa. Poco Hay a menos poco, miedo. sí, porque hace muchos años la gente no viene por miedo. Yo recuerdo con inversionistas no quieren Sí. visitar y tienen miedo. Y literalmente a veces con las empresas aquí, tienes que ir físicamente a Londres o New York o Boston porque no quieren venir. Eso ya ha cambiado. Y veo con inversionistas o turistas, el miedo ha bajado. Obviamente con todas las historias de escopolamina, las drogas aquí en Medellín, Ujú, no ayuda tanto, pero sin embargo la gente sigue llegando, las cifras siguen subiendo y esto habla solo, yo creo. Y en la manera que Colombia pueden abrir más y más destinos, va a seguir creciendo. Y sin embargo, Colombia en turismo en muchos aspectos es poco desarrollado. muy Entonces, poco. Sí, ahí está todo por hacer. imagínate, en Colombia, en Medellín y Cartagena, cuando hace unos años no había secretario de turismo en la alcaldía. No tenía. Y cuando Medellín es, no sé, 7, 8% ingresos, la PIB, y no tiene secretario de turismo, increíble. Y eso llegó Sí. hace 3 años. Igual en Cartagena con Teorema, es la primera. Vale, y quiero volver un poco sobre un Mm. aspecto que tú mencionaste al comienzo, y era el miedo y ese pánico que se mandaba desde la derecha al mundo diciéndole que, pues, que todo se iba a colapsar, que el dólar, que la economía se iba a ir al piso, que el dólar se iba a ir a 10.000. ¿Miedo sigue se sostiene hoy o ya? Yo creo que el problema ya es como la cosa volvió como caótico, ¿no? Últimos 6 meses. Los cortes, el Congreso, nadie está trabajando, no hay reformas. Y yo creo, en general, la gente ya cansaron de, no de Petro, de esta administración, cansaron de las peleas, no entienden las peleas. Entonces, no hay miedo de Petro internamente, ya volvimos a lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar si Cepeda llegó? Es lo mismo que tenemos con cuando Duque ganó en 2018 por sorpresa, en 2022 llegó Petro y ya en 2026 ya es si pasó, si Cepeda llegó. Entonces, es la misma conversación, especialmente aquí en Medellín. Listo, si se ganó, voy. No, pero hablo Puede. de los inversionistas extranjeros, porque a los No, inversionistas es que ellos van a ver. Obviamente hay muchos datos de inversión local que es frenado. La inversión del exterior sigue viniendo. La economía sigue una economía de 50 millones de personas. Una economía grande. Lo bueno y lo malo es la democracia más eficiente en toda América Latina. Colombia siempre paga sus deudas. No los problemas que Argentina, Brasil, no tenemos, sí, tenemos violencia, pero no es violencia como un coup d'etat sacando presidentes como en ujú. Perú. Es estable en muchas maneras y las instituciones siguen muy fuertes. Mientras yo no soy totalmente de acuerdo con la Banca de la República, siguen independientes y eso es súper importante. Sí, pero pues no estamos de acuerdo con el Banco de la República. Bueno, mi estimado Rupert, muchísimas gracias. Con todo gusto, hombre, nos vemos pronto. Vale, pues un abrazo, que te va bien. Gracias.